Sabemos, por otro lado, que el software como producto también está trayendo cierto tipo de aspectos que en alguna manera se podrían considerar como un impacto negativo en el ámbito de la sociedad, como es el caso de la privacidad, ¿no? Que es el tema más, llamémoslo así, discutible en términos de lo que el software ha logrado o causa en el ámbito de la sociedad. Bien, ahora lo que quiero que vamos comentando es acerca de hay unos aspectos bastante básicos. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos del software como producto, tendríamos que entenderlo de manera bastante clara. Para eso voy a precisar que esta primera parte lo concluyan con una tarea. Ver la nota en la tarea antes de pasar al siguiente punto. La tarea que van a elaborar para cerrar la primera parte que estuvimos conversando en la clase anterior consiste en realizar una recopilación acerca del software en tres estados, es decir, en tres formas, ¿no? El primero, puedan identificar de manera bastante clara, completa, toda la evolución del software. Es decir, quiero que me puedan contar desde los inicios en el ámbito del software. Ya habíamos más o menos comentado con ustedes que el software, en teoría, conforme lo vamos viendo, está, no sé, pues no tiene como unos 70 años, un poquito menos, un poquito más de que existe como tal. Entonces quiero que me cuenten qué han ocurrido, es decir, durante la evolución del software. Ustedes saben que cualquier cosa, para entenderla, hay que conocer sus orígenes, hay que conocer su evolución. Seguramente existen grandes actores en cuanto al software. Y cuando ustedes estén hablando de esto o haciendo esta tarea, solo hablen del software, o sea, no precisan hablar del hardware. O si necesitan hablar del hardware, simplemente menciónenlo o háganle una referencia, pero no describan el hardware porque no quiero que hagan un clásico trabajo de historia de la computación, sino exclusivamente del software. Sabemos nosotros bien que la computadora tiene dos elementos centrales, pues, ¿no? Que es hardware y software. Pero en este trabajito, céntrense hablando del software. Identifiquen hitos importantes que han ocurrido a lo largo de la evolución del software. Eso en primera instancia. Un segundo punto, dentro de la misma idea, igual hablen del software, pero esta vez sobre la situación actual. Es decir, cómo o cuál es la situación actual del software. Por ejemplo, hace años atrás se hablaba y se decía que estábamos en una etapa denominada la crisis en el software. Entonces, con este trabajo tendrían que despejar si aún estamos en esa etapa o de repente ya fue superada o simplemente cambió el enfoque. ¿Cuál es el estado actual del software en la sociedad? Y cuando hablo de la sociedad me refiero en términos generales, pues no a nivel mundial. Tercero, necesitamos hablar también del software en términos de lo que viene, tendencias, que acontece, que ocurre en el futuro, a corto plazo,
a mediano o largo plazo. Es decir, la idea es poderlo conocer al software en toda su dimensión. No se olviden que no deberíamos desconocer propiedades bastante importantes en el ámbito de lo que es el software. Entonces, esa tarea vayan haciéndola. Yo luego voy a crear una actividad en la plataforma para que esa tarea la puedan publicar junto con la otra tarea que también estaba pendiente, que es el código de ética del ingeniero de software, ¿no? Entonces hasta acá ya tenemos dos tareas que tendrían que estar haciéndolas. En cuanto a lo que viene a ser acompañar el avance en la materia. Bien. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer identificar, llamémoslo así, algunas características que se podrían identificar con bastante facilidad en lo que viene a ser el software. Para eso vamos a utilizar llamémoslo así, una comparación, una analogía con otros productos. Voy a colocar acá otros productos. Y ahí estará el software. Otro producto, ¿no? Un ejemplo podría ser algo, por ejemplo. ¿Qué quiero que hagamos acá? Lo que quiero es que más o menos vayamos comentando qué tan parecido o qué tan distinto es el software, este producto que hace el ingeniero de software, comparado con otros productos que también hace el humano. Vamos a ver si es muy similar a lo que típicamente hace el hombre, o es un producto quizás algo muy particular. A ver, yo voy a anotar acá una característica muy común entre todos los productos, sin hablar de software todavía. Y luego vamos a ver si esa característica también está presente en el software. Por ejemplo, veámoslo desde el punto de vista inicialmente de percibirlo al producto, entenderlo. Entonces yo podría escribir acá algo así. Voy a decir que todos los productos, por lo general, son tangibles. El hecho de decir que son tangibles quiere decir que seguramente ocupan un lugar en el espacio. Nosotros, por ejemplo, sabemos la existencia de muchos objetos, muchos productos, porque por lo general los podemos percibir.
Y cuando lo percibimos, normalmente lo hacemos de alguna manera. ¿Cuál será el mecanismo que utiliza el humano para percibir lo que le rodea? ¿Alguna idea? Sin hablar de software en particular, en términos generales. ¿La vista? La vista. Todos los sentidos. ¿Qué dice Robert? Todos los sentidos. Vista, Sí, ¿no? tacto, Está oído. correcto. Sí. Son los sentidos que nosotros denominamos que actúan como una interfaz. Y a través de ellas nosotros interactuamos o percibimos lo que nos rodea. ¿Cuántos sentidos tiene el humano por defecto? 5. 5, ¿no? O sea, 5 es lo establecido, ¿no? De repente existen un montón de otros objetos que no los percibimos de manera directa con alguno de los 5 sentidos. Entonces, inicialmente cuando digo que otros productos son tangibles, mínimamente los podemos tocar, los podemos ver, obviamente ocupan un lugar en el espacio. Y por lo general los productos tienen esa característica. Si nos vamos al caso del software, podemos decir también que el software es tangible o no. No van a ser intangibles, ¿no? O sea, ¿cómo lo podríamos definir? A ver, si por ejemplo yo les pregunto, ¿con cuál de los sentidos perciben al software? Sabemos que el software existe, pero ¿cuál de los sentidos que tenemos nos hace verificar, confirmar, comprobar que sí el software existe? La vista. A ver, ensayemos los 5 sentidos. El gusto no nos sirve, ¿no? El oído, tampoco. El olfato, no. El tacto, ¿sí? No. El tacto sirve para percibir que el software existe. No. ¿Pueden tocar al software? ¿Alguien tuvo la experiencia por ahí de tocarlo al software? No, ingeniero. ¿Cómo es? ¿Qué experiencia, qué sensación les ha dejado cuando lo tocaron al software? No pueden tocar al software. ¿Cómo van a tocar al software? Alguna vez alguien me dijo, pero si es una pantalla táctil, pero puede ser a la pantalla, ¿no? Si tiene una interfaz táctil, ¿no? Entonces tampoco el tacto me sirve para percibir al software. Van 4 sentidos que no me sirven. Vamos con el último, la vista. ¿Lo pueden ver al software? ¿Cómo? No me dicen ni sí ni no. En este caso no, porque estaríamos viendo igual la pantalla. Representando al software, pero en la pantalla. A ver, vamos con Daniel Montaño. ¿Quién es Daniel Montaño? No está, no lo vamos a retirar. Ahí vamos con José David Ripa. Tampoco está. Hello, ingeniero. A ver, cuéntenme, Ripa. Si así naturalmente no podemos ver el software, ¿no? Necesitamos algún dispositivo externo para poder interactuar con él. Bueno, Ripa dice que no podemos verlo. Escuchémoslo a Fernando Pinto. ¿Qué dice Fernando? Ingeniero, a través del dispositivo sería que lo podemos interactuar, ¿no? Con el software.
O sea, no estoy hablando de interactuar, ¿no? Les estoy hablando de verlo. O sea, pueden verlo al software. No de tal manera, sino interactuar nomás con él. Entonces, ninguno de los otros 5 sentidos nos sirve, ¿no? Porque verlo al software, pues, ¿cómo pueden verlo al software? No pueden verlo al software. Tenían que tener poderes extraños para realmente verlo al software. Entonces, si no lo puedo oler, escuchar, tocar, ver, etcétera, y sin embargo yo sé que el software existe, porque sabemos que existe. Aquí que anoto, en vez de decir que es tangible, ¿qué puedo colocar? Algo que represente la existencia del software, pero que no necesariamente nuestros 5 sentidos nos hagan dar la razón o fe de que el software evidentemente sí existe. ¿Es abstracto? Bueno, anotemos eso, me parece bien. Correcto, ¿no? Esa sería una muy buena definición como una característica central del software, ¿no? Es un producto abstracto. Y lo abstracto, pues es eso, lo abstracto. ¿Quién puede ver lo abstracto? No pueden ver cosas abstractas. Ahora que yo, mediante justamente elementos abstractos, represente eso, es otro cuento. ¿No es? El software normalmente lo representamos a través de letras, números, imágenes, gráficos, etc. Pero todo eso es abstracto. ¿Será que el software ocupa un lugar en el espacio? ¿Cómo es? Por ejemplo, no sé. A ver, vamos con Ulloa Vázquez. ¿Quién es Ulloa? Ingeniero, ¿Qué dice Ulloa? A ver, cuéntame. ¿puedo repetir la pregunta? Porque me quedé un poquito pensativo con la pregunta anterior. ¿Será que el software al ser abstracto, como por ejemplo decimos, ocupa un lugar en el espacio? El software necesita un lugar donde alojarse, donde estar alojado para poder ejecutarse. Yo creo que no den vueltas, o sea, la pregunta completa. ¿Ocupa o no ocupa un lugar en el espacio? Y cuando hablamos de espacio sabemos de qué espacio estamos hablando, digamos, ¿no? Muy bien. No ocupa un espacio, entonces. Bueno, ahora vamos con Wilson Coyo. Yo igual pienso que no ocupa un lugar en el espacio, si hablamos de algo intangible en pocas palabras. Bueno, evidentemente, pues no, obviamente no ocupa un lugar en el espacio. Es como que yo le dijera alguna vez a alguien se tropezó con un software, no, pues nunca. Pero alguien dice, pero ¿sabes qué? Ocupa un lugar en el disco, en el jardín, no sé, en la SD, donde sea. Bueno, pero será el espacio de ahí, no el espacio del que estamos hablando. Entonces el software es eso. En primera instancia el software es un producto plenamente abstracto. De hecho, en sus primeras épocas de la computación había muy poca gente que podía identificar realmente el software como tal, porque la gente estaba acostumbrada a tratar, a bregar con cosas físicas que ocupan un lugar en el espacio. Bueno, yo voy a anotar aquí otra característica de otros productos y vamos a ver, creo que así. Vamos a decir normalmente que otros productos, todavía no hablemos del software, hablemos de otros productos,
Estos productos por lo general sufren este fenómeno, ¿no? Es decir, se deterioran. En otras palabras, es como el clásico decir se gasta. Y decir se gasta o se deteriora es hablar de que el producto pierde, ¿no? sus características iniciales en el tiempo. ¿Será verdad que absolutamente todos los productos se deterioran si se gastan? No hablen del software todavía. ¿Conocen algún producto que no se gaste, que no se deteriore? Eso es que no hay, ¿no? Sí, todo se deteriora, se gasta. El oro, ingeniero, el oro no se deteriora como los otros elementos. Claro, o sea, pero se deteriora, ¿no? No tendrá la misma, llamémoslo así, dimensión, pero lo hace. Entonces, inclusive hay muchos productos que se pueden deteriorar sin usarlos. Lo normal es que se gasten usándolo, es casi normal. Pero también puede pasar que se deterioren muchos productos sin usarlos, ¿no? ¿O no? ¿Puede pasar o no? Sí, ¿no? ¿Debido a qué puede pasar eso? Normalmente a cuestiones ambientales, ¿no? Se hace que se deterioren, se gasten. Pero lo interesante de este punto es que los productos se deterioran, se gastan. El humano se ve obligado a estar permanentemente renovando. Todo el tiempo estamos renovando justamente porque estos productos se deterioran, se gastan. No sé, desde una casa, un auto, ropa, lápiz, borrador, computadora, todo se deteriora y se gasta. Y el resultado de eso, de este deterioro, es que el humano está permanentemente renovando. Dado que estos productos tienen un ciclo de vida o un tiempo de vida útil. Y por lo tanto, pasado ese periodo de vida útil, es más probable que terminemos renovando. Y eso pasa absolutamente con todos los productos hechos por el humano. Ahora, si nosotros lo miramos ese mismo punto, acá en el software, ¿qué escribo? También puedo decir que el software se deteriora. Podemos decir que el software se gasta. Por ejemplo, no sé, vamos a suponer, ¿será que Cristian Castro le dice a Cristian Sirpa, oye, no vas a correr mucho, mi programa se va a gastar, algo así? ¿Eso es posible o no? Ay, no, o sea, no hay unas afirmaciones semejantes, ¿no? Similares. Pero sí yo podría decir, oye, no sé mi auto, no sé qué, se va a gastar. Entonces, ¿el software se gasta o no se gasta? En ese término. No se gasta. ¿Se deteriora? Por ejemplo, hace rato decíamos que existen productos que inclusive sin usarse se deterioran por cuestiones ambientales. Yo le pregunto, ¿será que el medio ambiente, el frío, el calor, la humedad, le afecta al software? No, ingeniero. No le afecta, ¿no? No le afecta. Podemos dejarlo en cualquier lugar al software, no va a pasar nada. Entonces, si es algo así que
No se gasta porque se ni menos ni más. Tampoco el medio ambiente le hace nada al software. Entonces, ¿será que el software es un producto eterno? Y ojo, ¿no? ¿Eterno qué significa? Eso, ¿no? Que vive para siempre y por siempre, ¿no? ¿Será que el software es así? ¿O es mucho pretender? A ver, hagamos un ejercicio simple. ¿Cuántos años ustedes que vienen haciendo software? A ver, pichémosle, no sé, hago con Fernando, José Fernando, más o menos una idea. ¿Cuántos años que vienen haciendo software? 6 años. ¿4? ¿Unos 4 o 5 años? 5 años. Ahí, ¿no? Sí. Debe estar por ahí, ¿no? Quizás algunos más porque han empezado más jóvenes. Puede pasar, porque no necesariamente han hecho software desde que llegaron a la U. O sea, cuando le pregunto cuántos años vienen haciendo software, no quiero preguntarle cuántos años están en la U. No, porque hay gente que ha hecho software mucho más grande. Y no es nada normal. Hoy es más normal todavía, ¿no? A ver, usemos como ejemplo a José Fernando. Él dice que hace 5 años hace software. Vamos a suponer que José Fernando hace 5 años atrás hizo una aplicación y ya, la dejó ahí. Ahora, después de 5 años, él la saca esa aplicación. La pregunta es, después de 5 años, ¿ese software estará exactamente igual como hace 5 años? ¿O será que está más deteriorado, más gastado? ¿Cómo será que está? Va a estar igual, ¿no? ¿O no? Debería estar de la misma forma. El mismo día que ¿no? Y si José Fernando de acá a los 20 años saca ese software para mostrárselo a su hijo, decirle, mira hijo, esto es lo primero que he hecho en mi vida. Entonces, de acá a unos 20, 25 años, ¿cómo estará ese software? ¿Estará más gastado, más viejito o estará igual? Igual. Va a estar igual, ¿no? Sí. Y si luego lo muestra a su nieto, va a seguir igual. Entonces, sí, parecería que el software es algo eterno. En términos de existencia, características, sí está igual. Pero ahí hay el pero, ¿no? Que igual que los otros productos, nosotros como humanos, también todo el tiempo estamos renovando software. Todo el tiempo estamos actualizándose. Así como todo el tiempo nos compramos ropa, nos actualizamos de celulares o otra cosa, también lo hacemos con el software. Inclusive hay gente, y eso es normal, que renueva con más frecuencia el software que el mismo hardware. Entonces, ¿qué escribimos acá? O sea, no voy a decir que yo voy a renovar el software porque se ha deteriorado o se hubiera gastado. Algo tiene que pasar para que nosotros también terminemos renovando software. ¿Qué escribimos ahí? Que debe de estar actualizado. Bueno, otra idea. Bueno, está bien, está bonito. Eso. Si bien es cierto, el software no se deteriora, no se gasta en ese sentido, pero también se hace obsoleto. ¿Sí? Y el hecho de que se haga obsoleto el software, a nosotros como personas, usuarios, nos obliga a también estar actualizando los software, estar renovando software. Y obsoleto no necesariamente pues significa que no sirva, ¿no veo? Sí. No. Obsoleto tiene que ver, no sé,
con época, con tiempo, con momento. No sé si alguna vez se han escuchado a los hijos llamar a sus padres obsoletos. Pasa, ¿no? Y con ellos de repente lo que están queriendo decirles es que está fuera de época, fuera de tiempo, fuera de momento. Y sí, la visión que tiene es obsoleta para la época actual, por ejemplo, que no le permite entender, comprender cierto tipo de situaciones que ahora son de esta manera y de repente antes no lo eran. Entonces eso, obsoleto es eso, ¿no? Obsoleto es algo que, más allá de hablar de que no sirve o cosas por el estilo, porque no es el propósito, el punto es que obsoleto significa que por cuestiones de tiempo, de época, el producto tiende a no ser apropiado. De repente la empresa ha crecido tanto que los requerimientos han cambiado y el software ya no se acomoda a dicho requerimiento. O simplemente la tecnología ha cambiado y pasa muy frecuentemente esto. Las aplicaciones siguen haciendo lo mismo y trabajando, pero sin embargo la tecnología evoluciona, cambia y también se precisa actualizar. Entonces, vamos a concluir en que el software, al igual que otros productos, también el humano termina renovándolo, pero no necesariamente cuando se podría usar el término se gastó, sino si es obsoleto. ¿Cómo saben que un software es obsoleto? ¿O cómo saben que un software se hizo obsoleto? Supónganse que ustedes han hecho una aplicación, vamos a suponer. Lo han puesto en marcha, no sé, hace unos 4 años atrás, 5 años atrás. Y durante todos estos 4 o 5 años atrás, ustedes como desarrolladores se han encargado de hacerle el mantenimiento necesario. Porque el mantenimiento es una de las actividades que busca reducir la probabilidad de que el software se haga obsoleto. Y repito, vamos a suponer que ustedes han hecho un software hace unos 4 o 5 años atrás, está trabajando bien. Todo el tiempo ustedes se encargan de hacerle los cambios necesarios. Ese software que estoy usando como ejemplo, ¿cuándo se haría obsoleto? ¿En qué momento decimos esto ya está obsoleto? Cuando ya no aporta la misma utilidad que antes. Bueno, escuchemos otra idea. Porque se deteriora en rendimiento. Bueno. Cuando deja de recibir mantenimiento. No, escuchemos a Santos Subieta. ¿Qué dice Santos? No dice nada, Santos. Vamos con Roy Williams. Respecto a lo que decía de los software que sí necesitan una renovación o actualización, no pueden quedarse obsoletos, tienen que ir renovándose cada cierto tiempo para brindar un servicio más actualizado, ¿no? Referente a las épocas que se van dando hacia el futuro. Está bien, no estamos hablando de eso específicamente. Lo que les estoy preguntando es, dado que un software permanentemente le hace un mantenimiento, pero ¿qué tendría que pasar para decir si es obsoleto?
Ingeniero, el tema de seguridad y Ya no parches, corre. ¿no? A veces el software requiere, si no un sistema operativo cambió y el software corría sobre el sistema operativo y debido a ciertas dependencias, el software sí o sí necesita una actualización para poder seguir ejecutándose sin problema. Y además también, ingeniero, pues puede ser que el software cuando esté ya obsoleto ya no es compatible con otro dispositivo o con otro tipo de hardware. Y con eso... Ok, no están mal los ejemplos, ¿no? Hay software que no se hace obsoleto por sí mismo, sino por el contexto sobre el cual opera, digamos, ya sea por plataforma o por hardware. Pero usando el ejemplo que les estaba mencionando, les decía, cuando el software se hace obsoleto, a pesar de estar permanentemente haciéndole actualizaciones, un mecanismo bastante simple es determinar los costos. Si a mí me cuesta más esfuerzo, más tiempo hacer estos cambios o ese mantenimiento al software que colocar un software de repente nuevo, entonces ya está obsoleto. ¿Sí? Es decir, los costos, el esfuerzo de hacer el mantenimiento a un software podría conducirle a un software y decirle que está obsoleto. ¿Por qué? Porque nos cuesta demasiado. Nos lleva a un trabajo bastante intenso y de repente inclusive puede pasar lo que a veces ocurre, que no toca una parte, modifica otra parte y por allá se cae, entonces el trabajo se hace algo titánico. Entonces cuando los costos de mantenimiento son bastante elevados, de repente resulta más barato colocar un nuevo producto, aunque sabemos muy bien que colocar, poner en marcha un nuevo producto para el cliente no siempre es algo fácil, porque cuando les cambian de producto es como que les cambiaran absolutamente todo. Bien, jóvenes, como les comenté al entrar a la clase, hoy día voy a terminar más temprano esta clase. Vamos a quedar acá. Esas dos tareas que les comenté, vayan haciéndolas. Yo luego voy a fijar un día o una clase y les voy a decir, súbanlo acá y lo van a hacer. ¿Ok? Bien, jóvenes, los dejo y no se olviden felicitar a su madre si aún no lo han hecho. Y veámonos el día martes. Hoy es jueves, ¿no? Sí, hoy es jueves. Ok. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Que lo vayan bien. Gracias. Hasta luego.